Bien, entonces hoy vamos a ver lo que son las curvas de titulación y vamos a también ver el tema de indicadores. Seguramente todo esto ya lo vieron con Adriana en la teoría, porque en lo que es la práctica estamos bastante atrasados respecto a lo que es el cronograma. Así que vamos a empezar con curvas de titulación. Vamos a arrancar con el ejercicio 1 entonces. ¿Sí? Dice que se titulan 100 mililitros de hidróxido de potasio, 0,02 molar, con ácido bromhídrico, 0,1 molar. Hallar el pH inicial y cuando se han añadido 2 mililitros, 5 mililitros, 10, 20 y 22 mililitros del titulante. ¿Está? Entonces tengo, fíjense, voy a tener hidróxido de potasio, ¿sí? Esperen que, horrible. Bien, les decía, voy a tener hidróxido de potasio, ¿sí? Y a este hidróxido de potasio lo voy a titular. Hidróxido de potasio, ¿sí? Que lo voy a titular con ácido bromhídrico. Es mi titulante. ¿Sí? Es una titulación, por eso son curvas de titulación. Y ya cuando terminemos este ejercicio, vamos a ver por qué se le llama curva y cuál es la función que tienen estas curvas, que seguramente Adriana ya se los ha dicho en la teoría. Bien, lo primero que tenemos que hacer es calcular el pH al inicio. ¿Sí? Al inicio, ¿qué es lo único que tengo? El hidróxido de potasio. El hidróxido de potasio es una base fuerte. Al inicio, esperen que esto no está andando muy bien. Al inicio, ¿sí? Tengo solo la base fuerte, o sea, solo el hidróxido de potasio. Como el hidróxido de potasio es una base fuerte, va a estar totalmente disociada en solución. Es decir, que voy a tener iones potasio más un oxidrilo. Va a estar de esta forma en solución. ¿Está? Y me dice que tengo 100 mililitros con una concentración 0,02 molar. Y fíjense que esto está balanceado, la reacción. Entonces, un mol de hidróxido de potasio, ¿sí? Me da un mol de oxidrilo. Y como esto está todo en el mismo volumen, 1 molar de hidróxido de potasio es 1 molar de oxidrilo. Entonces, 0,02 molar de hidróxido de potasio es 0,02 molar de iones oxidrilos. Entonces ahora, lo único que me queda hacer es, en base a la concentración de oxidrilos, calcular el pOH. ¿Se acuerdan cómo era el pOH? El pOH era el menos logaritmo de la concentración de oxidrilos. Entonces esto es igual al menos logaritmo de 0,02. ¿Cuánto les da el pOH? 1,7. Perfecto. 1,7. Por lo tanto, el pH del inicio, vamos a ponerlo acá abajo,
el pH al inicio de la titulación va a ser igual a 14 menos 1,7, 12,3. ¿Está? Bien, ya tengo el pH inicial. Bien, ahora me pide calcular el pH cuando se añadieron 2 mililitros de titulante. Es decir que ahora sí, ya arranca lo que es la titulación, o la valoración también. Por ahí titulación y valoración suele tratarse como sinónimos, ¿sí? Así que por ahí en alguna bibliografía pueden encontrar como curvas de valoración ácido-base. O nosotros le decimos curva de titulación ácido-base, pero es lo mismo. Bien, entonces, ¿qué va a pasar en este punto? Y bueno, yo voy a seguir teniendo, ¿sí?, mi base, que era el hidróxido de potasio, que de esta tenía 100 mililitros, 0,02 molar. Y le estoy agregando mi titulante, es decir, que le estoy agregando un ácido fuerte, que es el ácido bromídrico. ¿Cuánto le agregué ácido bromídrico? 2 mililitros. 2 mililitros. ¿Y qué concentración tenía ese ácido bromídrico? 0,1 molar. ¿Y se acuerdan lo que hablamos en la clase pasada? Una base más un ácido me daba sal más agua. ¿Qué sal me va a formar? El bromuro de potasio más agua, ¿sí? Bien, lo primero que tenemos que hacer cuando planteamos una reacción, ¿se acuerdan?, es balancearla. Fíjense que tengo un potasio, un oxidrilo, bueno, en realidad un oxígeno, dos hidrogeniones, un bromuro. La reacción está balanceada, es decir que un hidróxido de potasio se me une a un ácido bromídrico y me da 1 de bromato de potasio. Bien, entonces acá, ¿cuántos moles? ¿Se acuerdan? Yo prefiero trabajar con milimoles, ¿sí? Así que vamos a trabajarlo con milimoles. ¿Cuántos milimoles de base y cuántos milimoles de ácido estoy agregando? Fíjense, los milimoles de base van a ser los 100 mililitros por 0,02 molar. ¿Sí? Son 2 milimoles. Acá tengo 2 milimoles. ¿Y cuántos milimoles del ácido estoy agregando? 2 por 0,1. ¿Sí? Es 0,2 milimoles. ¿Estamos hasta ahí? 0,2. Esto es como un repaso de todo lo que venimos viendo en el cursado, ¿sí? No es nada nuevo por ahora. Bien, entonces, si uno reacciona con 1 para dar 1, 2 tendrían que reaccionar con 2 para dar 2. Es decir que el ácido en esta reacción es mi reactivo limitante. Por lo tanto, 0,2 milimoles del ácido bromídrico se van a unir a 0,2 milimoles del hidróxido de potasio para dar 0,2 milimoles de la sal. ¿Está? Bien. Acá se me van a consumir de estos 2 milimoles 0,2 milimoles. Es decir, que voy a tener un exceso de mi base de 1,8 milimoles.
¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Ahora, fíjense la sal. ¿Qué pH tiene? pH neutro. El agua ni hablemos. Entonces, lo que me está marcando el pH es este exceso de base que tengo. Es una base fuerte. Entonces, pasa lo mismo que pasaba al inicio. Tengo mi base fuerte, que es el hidróxido de potasio, que va a estar disociada en los potasios y oxidrilos. Y fíjense que yo en este caso, ahora, al inicio tenía 2 milimoles, ahora 0,2 milimoles se me consumieron, así que tengo 1,8 milimoles. Por lo tanto, de oxidrilos tengo 1,8 milimoles. Así que, de nuevo, tengo tengo oxidrilos en solución. Eso quiere decir que voy a tener que calcular el pOH. El pOH va a ser igual al menos logaritmo de la concentración de oxidrilos, es decir, al menos logaritmo. Y acá fíjense la concentración de oxidrilos cómo va a ser. Tengo 1,8 milimoles que están ¿en qué volumen? En los 100 que tenía de base más los 2 de ácido que agregué, es decir, en 102 mililitros. Y acá el mili del milimol se me va con el mili del mililitro y me queda concentración molar. ¿Cuánto les da el pOH en este punto? $1,75. Fíjate, Mauro, que seguramente has hecho algo mal porque a todos los compañeros les dio 1,75. 1,75, por lo tanto el pH, ¿cuánto va a ser? $12,25, muy bien. Entonces, cuando agregué 2 mililitros de titulante, el pH bajó a 12,25. Y esto parece una obviedad, pero siempre fíjense que hay una correlación de los datos con los números. Si yo estoy agregando un ácido, indefectiblemente el pH tiene que bajar, ¿sí? O sea que no puedo en ningún momento tener un pH mayor a 12,3 y en ningún momento, por ahora, mayor a 12,25. ¿Está? Sigamos. Ahora, para los 5 mililitros va a ser exactamente lo mismo. $5 mililitros de titulante. ¿Está? De nuevo, voy a tener mi base, a la que le voy a agregar el ácido, y se me va a formar la sal más agua. Bien, de base tengo 2 milimoles. No necesito volver a calcularlo porque ya sé que tengo 2 milimoles de base. Y de ácido bromhídrico ahora tengo 5 mililitros, que eran 0,1 molar. Es decir que en este punto estoy agregando 0,5 milimoles. Es lo mismo que hicimos hoy, ¿sí? De nuevo, este ácido bromhídrico es mi reactivo limitante y se me van a formar 0,5 milimoles de la sal. Y este
el ácido es mi reactivo limitante, voy a tener un reactivo en exceso. ¿Cuánto voy a tener de exceso? Y bueno, los 2 milimoles que tenía de base menos los 0,5 que reaccionaron con el ácido. Es decir, 1,5 milimoles de base en exceso. Y acá es este mismo planteo. Directamente vamos a hacer los cálculos, ¿sí? Porque es el mismo planteo que hicimos hoy. Vamos a calcular directamente el pH en este punto. El pH va a ser igual al menos logaritmo de, ahora, 1,5 milimoles. Acuérdense lo que les dije hoy. Yo trabajo con milimoles porque me parece que son números más redondos, pero ustedes pueden trabajarlo con moles, es lo mismo, ¿sí? Si trabajan con moles, el volumen que pongan acá tiene que ser en litros, ¿no? Porque la molaridad es moles por litro. Si trabajan en milimoles como yo, ponemos mililitros. Y fíjense cuántos mililitros van a ser. Y bueno, los 100 originales que tenía de base, más los 5 que agregué de ácido, es decir, 105 mililitros, perdón. 105 mililitros. El mili del milimol se me va con el mili del mililitros. ¿Cuánto les da el pH cuando agregamos 5 mililitros de titulante? 1,84. Muy bien. Esta parte vamos a ir rápido porque es más o menos siempre lo mismo. El pH, entonces, 1,84. Por lo tanto, el pH, ¿a qué va a ser igual? 12,16. Exactamente, 12,16. Ese es el pH de mi solución cuando le agregué 5 mililitros de titulante. Me entra una más acá, capaz que sí. Vamos ahora cuando se agregaron 10 mililitros de titulante. ¿Sí? El procedimiento siempre va a ser el mismo. Tengo mi base, hidróxido de potasio, a la que le estoy agregando el ácido, y se me está formando la sal más agua. Bien. De base tengo 2 milimoles, ya lo sabemos perfectamente, 2 milimoles. Y ahora tengo que calcular cuántos milimoles de ácido estoy agregando. Y bueno, estoy agregando 10 mililitros con una concentración 0,1 molar. Es decir, 1 milimol. ¿Sí? Estoy agregando 1 milimol de ácido en este punto. Obviamente, como esto era 1 a 1, que como ya lo vimos, sigue siendo el ácido mi reactivo limitante. Se me va a formar 1 milimol de sal y voy a tener un exceso de 1 milimol de base. Y acá exactamente lo que veníamos haciendo. ¿Sí? Ese exceso de base fuerte, es lo que me está dando el pH. Y como es una base, primero tengo que calcular el pOH. Va a ser igual al menos logaritmo de 1 milimol dividido ahora por los 100 mililitros de base que tenía, más los 10 que le agregué, es decir, 110 mililitros.
Mili se me va con mili. pH 2,04. Muy bien. pH 2,04. pOH, perdón, 2,04. Así que el pH en este punto va a ser 11,96. Muy bien. Bueno, sigamos. Vamos a el siguiente punto que me dice que se están agregando 20 mililitros. O sea que agrego 20 mililitros del titulante. Vamos a plantear la reacción. Esperen que me confundí acá. Tenía la base, la que estoy titulando con el ácido bromhídrico, y se me estaba formando la sal, ¿sí?, más agua. ¿Cuántos milimoles tenía de base? 2 milimoles. ¿Cuántos milimoles estoy agregando de ácido? Y bueno, estoy agregando 20 mililitros, que son 0,1 molar. Es decir, 2 milimoles. ¿Está? Entonces, se me consumen los dos totalmente, porque 1 con 1 para dar 1, 2 con 2 para dar 2. Es decir, que esto se me consume totalmente y lo único que me queda son 2 milimoles de la sal y agua. ¿Qué pasa en este punto con el pH? ¿O cuánto les parece que va a ser el pH en este punto? Claro, muy bien. El pH es neutro, ¿sí? Se alcanza el punto de equilibrio en donde se igualan las concentraciones de ácido y de base, es decir, las concentraciones de oxidrilo y las de hidrogeniones son iguales y el pH es neutro. Es decir, que en este punto el pH es igual a 7. Bueno, está. pH igual a 7. Muy bien. Vamos con el último punto, que me dice que se agregaron 22 mililitros de titulante. De nuevo, tengo mi base, mi ácido y la sal más el agua. De base tengo 2 milimoles. Y de ácido voy a tener 22 mililitros de concentración 0,1 molar. Es decir, 2,2 milimoles. Fíjense que ahora se revirtió la situación.
el hidróxido de potasio pasa a ser mi reactivo limitante. Voy a tener 2 milimoles de base, de sal. Y voy a tener un exceso de ácido fuerte ahora. Perdón, 0,2 acá. 0,2 milimoles en exceso de ácido fuerte. Este ácido fuerte sí, está totalmente disociado en el bromuro y en hidrogeniones. Y es lo mismo que decíamos hoy. Esto es 1 a 1. Se está balanceado, así que los moles que tenga de ácido van a ser los mismos moles que tenga del hidrogeniones, es decir, 0,2 milimoles acá, cuando se disocie me da 0,2 milimoles del hidrogenión. Y acá ahora sí estoy calculando concentración de hidrogeniones. Entonces ya directamente voy a calcular el pH en este punto. El pH en este punto va a ser igual al menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Es decir, al menos logaritmo. ¿Cuántos milimoles tengo de hidrogeniones? 0,2 milimoles. ¿Y en qué volumen están esos 0,2 milimoles? Y bueno, están en los 100 que tenía de base más los 22 que agregué de ácido, es decir, en 122 mililitros. Mili, se me va con el mili, pH 2,78. Muy bien. ¿Alguna duda de esto? Este es el ejemplo más fácil cuando tanto el ácido como la base son fuertes. Bien, ahora vamos a hacerle honor al tema y vamos a construir la curva. Miren que la quiero hacer los ejes cartesianos negros. Ahí está. Seguramente ustedes ya lo vieron en teoría. Vamos a suponer que este es pH 7, acá es pH 14, bueno, y acá es 0. pH 7 y esto es pH 14. Bien. Inicialmente mi pH era 12,3. Es decir que voy haciendo los puntitos con azul. Más o menos es el 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Más o menos por acá. ¿Sí? Vamos a suponer que tenía mi punto inicial por acá. En 2 mililitros era 12,25. Era cuando agregué 2 mililitros acá abajo. Cuando agregué 2 mililitros, el pH bajó un poquito. Después, cuando agregué 5, bajó otro poquito el pH. A los 10 también, vamos a ya marcarlo por acá. A los 10
después medimos a los 20 y después a los 22. Bien, a los 20 dijimos que el pH era 7 y a los 22, que lo hicimos ahí arriba, el pH era 2,73, o sea, por acá abajo. ¿Sí? Entonces, si yo trazo la línea de esta curva, a ver si me sale de una, tiene esta forma, ¿sí? Comienza a caer y acá da un salto y se vuelve asintótica, ¿sí? Esta partecita sería un poquito más curva, ¿sí? Pero bueno, para que se hagan una idea. Seguramente ya lo vieron en teoría las curvas. Bien, yo tengo la curva de esta titulación o valoración. ¿Qué funcionalidad tiene? Y bueno, determinar en qué rango de pH ocurre el punto de equivalencia. ¿Sí? En este caso, en el pH 7 tengo el punto de equivalencia. Entonces, si yo quiero hacer la titulación en la vida real, digamos, en el laboratorio, voy a tener que elegir un indicador que cambie de color a pH 7. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la teoría que eran los indicadores? Eran ácidos o bases débiles que tenían un color cuando estaban en la forma disociada y un color distinto o incoloro cuando estaban en la forma sin disociar. Y actuaban, o sea, este cambio se producía a distintos valores de pH. Por eso es importante conocer en qué punto teórico, porque esto es teórico, digamos, o sea, los cálculos son teóricos, cuando uno trabaja en el laboratorio hay otras variables que influyen. Pero bueno, teóricamente, para esta valoración, el punto de equivalencia se da pH 7. Así que tengo que elegir un indicador que cambie de color lo más cercano a 7 posible. ¿Está? Bien. Dicho esto, vamos a seguir entonces con el siguiente ejercicio, que en el siguiente ejercicio ya se entra a complicar un poquito, ¿sí? Porque fíjense que dice que se valoran 100 mililitros de ácido propiónico. El ácido propiónico es un ácido débil, 0,02 molar. Me da la K del ácido y se titula con hidróxido de sodio, ¿tá? Que es una base fuerte. El ejercicio 2 entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, tengo ¿sí? El ácido propiónico, yo lo voy a simbolizar como HP, ¿sí? Porque, bueno, es un ácido orgánico, ahí tienen la fórmula, ¿sí? No da a escribirla cada vez que tenga que hacer la reacción, ¿sí? Así que la voy a simbolizar como HP. ¿Con qué la estoy titulando? Con una base fuerte, tal vez la base fuerte más conocida de todas, el hidróxido de sodio. Pero antes de comenzar esta valoración, me pide, ¿sí?, calcular el pH inicial, igual que hicimos hoy, ¿sí? pH inicial. Yo inicialmente tengo el ácido propiónico. El ácido propiónico que se me disocia en el propianato, será probablemente, más los hidrogeniones. Pero, no sé si se acuerdan del ácido base, este ácido es un ácido débil, es decir que no va a ser como el ácido del ejercicio anterior. En este caso va a estar una parte disociada. Es decir, va a tener una concentración inicial del ácido menos una parte que se me disocia en X y en X. ¿Se acuerdan cómo calculábamos el pH de un ácido débil? Esta X que está restando la despreciábamos y me quedaba que
la K de este ácido era igual, fíjense, a X cuadrado sobre la concentración del ácido. Menos X acá, pero el menos X lo despreciamos. Y nosotros sabemos que el X es igual a la concentración de hidrogeniones. Así que la puedo reemplazar y despejar, porque esa es mi incógnita, digamos, saber qué concentración de hidrogeniones tengo para calcular lo que es el pH. Por lo tanto, la concentración de hidrogeniones va a ser igual, y fíjense que acá la concentración del ácido pasa multiplicando y el cuadrado pasa como raíz. Entonces la concentración de hidrogeniones es igual a la raíz cuadrada del K del ácido por la concentración del ácido. ¿Está? Esto es todo lo que vimos cuando empezamos la parte del ácido base. Vamos a reemplazar los datos. Raíz cuadrada es raíz cuadrada. La K del ácido me la da el enunciado. ¿Sí? Es 1,3 por 10 a la menos 5. Y a la concentración del ácido también me la da de dato. Me dice que la concentración de ese ácido es 0,02 molar. Entonces, ¿cuánto les da la concentración de hidrogeniones? ¿5,1 por 10 a la menos 4? 5,1 es. 5,1 por 10 a la menos 4 molar. Por lo tanto, el pH, ¿a qué es igual? Al menos logaritmo de esta concentración, es decir, ¿a cuánto? 3,29. ¿Alguna duda de este punto? 3,29 es el pH inicial de esa solución de ácido propiónico. Bien, si no hay dudas, pasemos a iniciar lo que es la titulación. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando le agrego 2 mililitros del titulante, ¿no? Obviamente. Y bueno, voy a tener el ácido propiónico, ¿sí? Que le estoy agregando la base, hidróxido de sodio. Y me está formando la sal más agua. ¿Está? Bien, fíjense. Yo tengo el ácido débil que le estoy agregando una base fuerte. Y me va a formar la sal de ese ácido débil. Entonces, ¿qué es lo que tengo? ¿O qué es lo que se me forma acá, en este punto? ¿Sí? Se me forma una reguladora.
una solución reguladora. Bien. ¿Cuántos milimoles de ácido tengo originalmente? En realidad, vamos a hacerlo más fácil. Vamos a decir que tengo una concentración de ácido acá y que estoy agregando 2 mililitros. Esperen que lo quiero hacer con negro acá. Estoy agregando 2 mililitros de esta base, que es de concentración, es 0,1 molar. Entonces acá tengo 0,2 milimoles. $0,2 milimoles. Entonces de sal se me van a formar 0,2 milimoles. ¿Está? ¿Cuántos milimoles de ácido tenía originalmente yo? Fíjense, si eran 100 mililitros, 0,02 molar, era 2 milimoles de ácido. Tenía inicialmente 2 milimoles de ácido. Agregué 0,2 milimoles de base y se me formaron 0,2 milimoles de la sal. Bien. A ver, capaz que se los hago acá. Cómo era el planteo de la reguladora, por las dudas si alguno está medio perdido. Fíjense, yo tengo mi ácido débil. ¿Sí? Y le agrego una base fuerte. ¿Qué pasa acá? Se me forma sal más agua. Esto es lo que vimos en la otra clase, ¿sí? Soluciones reguladoras. Y este propianato está como ion común acá. Entonces acá yo tenía concentración del ácido menos X, que me daba X y me daba X. Pero del propianato tengo lo que viene de la sal, así que lo tengo que sumar acá. Y esto era concentración de sal, como es 1 a 1, me da concentración de la sal, es lo mismo. Los mismos moles que tengo de la sal son los que tengo del ion. Entonces acá le sumaba concentración de la sal y esta X que sumaba se descartaba y esta que se restaba se descartaba. Entonces acá me quedaba que la K pero ya lo voy a hacer ahí abajo, ya lo hago bien. Me queda que la K de este ácido aquí era igual a X por concentración de la sal dividido concentración del ácido. ¿Sí? Y como yo lo que voy a estar despejando, o la incógnita que tengo, es justamente la concentración de hidrogeniones, que es igual a X, esta X
la puedo reemplazar por hidrogeniones y despejar. Por lo tanto, la concentración de hidrogeniones en la solución reguladora ácida va a ser igual a, fíjense, concentración del ácido pasa multiplicando y concentración de sal pasa dividiendo. Me queda concentración del ácido, constante del ácido por la concentración del ácido dividido la concentración de la sal. Y con esta formulita trabajábamos en reguladora. ¿Sí? Eso fue un mínimo repaso de lo que vimos cuando vimos reguladora. Bien, reemplacemos los datos con los datos que tenemos. Concentración de hidrogeniones va a ser mi incógnita. La K del ácido la tengo de dato, 1,3 por 10 a la menos 5. Y acá se acuerdan que podíamos trabajar directamente con moles. ¿Por qué? Porque concentración del ácido sobre concentración de la sal, concentración del ácido sobre concentración de la sal es lo mismo que decir los moles de ácido sobre el volumen total dividido los moles de sal sobre el volumen total. Entonces, no sé si se acuerdan que los volúmenes se cancelaban. Por lo tanto, directamente podía trabajar con moles. ¿Sí? Así que veamos, de ácido. ¿Cuántos moles de ácido tengo? Tengo 2 milimoles. Y acá no les voy a poner las unidades para... Pero bueno, sí, se lo voy a poner en esta oportunidad, se lo voy a poner. 2 milimoles, pero de estos 2 milimoles, una parte me reaccionó con el hidróxido de sodio. ¿Cuánto me reaccionó? 0,2 milimoles. Es decir que tengo 2 milimoles menos 0,2 milimoles. A ver si borro esta flecha porque se está haciendo un matete. Le resto los 2 milimoles que reaccionaron y de sal, ¿cuántos milimoles tengo? 0,2. ¿Está? Ustedes acá, si quieren, podrían sacar el reactivo limitante, el reactivo en exceso, y escribirlo acá. Es lo mismo. Si es 1,8. Podrían haberlo hecho también. ¿Cuánto les da la concentración de hidrogeniones? (1,17 por 10 a la menos 4). Perfecto. ¿Y cuánto entonces el valor de pH? 3,93. Bien. ¿A los de la comisión de hoy les quedó alguna duda de esto? Capaz que fui muy rápido. Esto es, las curvas básicamente es ácido-base. ¿Sí? Bien. Vamos ahora con 5 mililitros. 5 mililitros de titulante. Fíjense que, bueno, vamos a plantear la reacción a ver.
si seguimos teniendo una reguladora o no. Ácido propiónico. Acuérdense que el ácido propiónico no se formula así, sino que yo lo puse así para simplificar. Es hidrógeno, carbono 3, hidrógeno 5, oxígeno 2, ¿está? Pero para simplificar acá, porque esto no es química orgánica, así que bueno, esto se lo dejamos a mi amigo Cristian. Lo mismo que la sal, tampoco va a ser así, sino que el hidrogenión que tiene solito, el propiónico, es reemplazado por el sodio. ¿Está? Bien, vamos de vuelta. Ácido propiónico, que era mi ácido, tenía 2 milimoles. De base fuerte estoy agregando 5 mililitros, ¿sí? Que son 0,1 molar, es decir, 0,5 milimoles. Sigo teniendo una reguladora. ¿Por qué sigo teniendo una reguladora? Y porque tengo el ácido débil y su sal. ¿Está? Entonces sigo teniendo una reguladora ácida. Directamente, como es todo el mismo planteo que acá arriba, vamos a reemplazar los datos en la expresión esta, ¿sí? Vamos a usar la expresión de reguladora y directamente reemplazar los valores. Concentración de hidrogeniones era igual a la K del ácido, que sigue siendo la misma, porque el ácido es el mismo, 1,3 por 10 a la menos 5. Y veamos ahora entonces cómo quedan mis concentraciones de sal y de ácido. Bien, entonces si agregué 0,5 de la base fuerte, me reaccionaron 0,5 acá. Por lo tanto, tengo un exceso de 1,5 milimoles. Y de sal tengo 0,5 milimoles. Bien, entonces, concentración del ácido. ¿A qué va a ser igual? A 1,5 milimoles. Es decir, a los 2 milimoles originales menos los 0,5. Y de sal tengo 0,5. Acuérdense que lo que les dije recién ahí arriba, ¿está? Como están los dos, todo esto está en el mismo volumen. ¿En qué volumen están? Y bueno, fíjense cuánto tenía originalmente. Tenía 100 mililitros y agregué 5 en 105 mililitros. Como los dos, estos milimoles, tendría que dividir los dos por 105 mililitros. ¿Sí? Este se cancela con este. Entonces directamente no los pongo. ¿Está? Pongo los moles solos. ¿Cuánto les dio la concentración de hidrogeniones en este punto? 3,9 por 10 a la menos 5. Perfecto. 3,9 por 10 a la menos 5. El pH en este punto es igual a 4,4. Bien. Sigamos. Vamos a
los 10 mililitros ahora. Cuando agrego los 10 mililitros de titulante. Bien, de nuevo voy a tener mi ácido débil al que le estoy agregando, esperen que me olvidé que era este hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio, y se me está formando sal más agua. Bien, de ácido tenía 2 milimoles y de base ahora estoy agregando 10 mililitros, 0,1, es decir, 1 milimol. Por lo tanto, acá le resto 1 milimol, voy a tener 1 milimol de exceso de ácido y se me va a formar 1 milimol de la sal. Reemplacemos la concentración de hidrogeniones, va a ser la K del ácido. La K del ácido era 1,3 por 10 a la menos 5. Por concentración del ácido. La concentración del ácido era 2 milimoles, esperen que a mí me quedó medio feo. Era 2 milimoles menos 1 milimol que se me consumió, y de sal tengo 1 milimol. ¿Sí? Esto es igual a 1. Entonces, en este punto, la concentración del ácido se me cancela con la de la concentración de la sal. Son iguales. ¿Sí? Y esto, fíjense, que es lo que se conoce como el punto medio. ¿Sí? El punto medio de la titulación. Es el punto medio de la titulación. ¿Por qué punto medio? Porque he agregado justamente la mitad del titulante que necesito para llegar al punto de equivalencia. Estoy a mitad de camino. Es el punto medio de la titulación, y en este punto siempre se va a dar que la concentración del ácido es igual a la concentración de la sal. Si fuese al revés, estaríamos con una base débil que estoy titulando con un ácido fuerte, sería, bueno, la concentración de la base igual a la concentración de la sal. Lo importante es que se acuerden que en el punto medio las concentraciones de ácido en este caso y de sal se cancelan, y si fuese una base, la concentración de la base y de la sal se cancela. Por lo tanto, el pH es el menos-logaritmo de la K del ácido. ¿Sí? El pH en este punto, en el punto medio de la titulación, es igual al menos-logaritmo de la K. En este caso, como es de un ácido, de la K del ácido. Si fuese una base, sería de la K de la base. ¿Cuánto les da el pH en este punto? No es 7, ¿está? Puede ser que coincida matemáticamente que sea 7 el valor, pero no es 7 directamente como hacíamos anteriormente. 4,88 el pH en este punto, que justamente es el punto medio. 4, y seguramente lo vieron en teoría, es lo que se conoce como el punto de máxima capacidad reguladora. ¿Sí? En este punto, la reguladora es donde más puede amortiguar el pH. ¿Está? Porque está en la parte media. O sea, tanto para arriba como para abajo puede amortiguar. Por eso se llama el punto de máxima capacidad reguladora. Bien, pasemos ahora cuando agregamos 20 mililitros.
20 mililitros de titulante. Vamos de nuevo. Tenemos el ácido débil, la base fuerte, y mi sal más agua. Bien. ¿Cuántos milimoles de ácido débil tenía? 2 milimoles. ¿Cuánto agregué de ácido? Bueno, 20 mililitros de concentración 0,1 molar. Es decir, 2 milimoles. Y acá, fíjense que se neutraliza todo totalmente y lo único que me queda son 2 milimoles de sal. ¿Está? Ustedes dirán, bueno, perfecto, pH 7, como hacíamos la otra vez con el ejercicio anterior. Pero obviamente eso no pasa. ¿Por qué? Y fíjense, porque tengo una sal que está en agua y que esta sal proviene de un ácido débil y una base fuerte. Entonces, en este punto, ¿qué es lo que sucede? Una hidrólisis. ¿Sí? Esta sal hidroliza. Ahí está, Mauro, muy bien. Es una hidrólisis. Entonces tengo que plantear una hidrólisis. Fíjense, la sal más el agua, ¿sí? Me va a estar dando, o me va a estar reconstituyendo. Vamos a borrar esta flecha acá y ya lo seguimos acá. Esta sal más agua, lo que me está haciendo es reconstituir el ácido débil. Me está reconstituyendo el ácido débil y me está liberando los oxidrilos. ¿Está? Entonces fíjense que voy a tener una concentración de sal que me va a dar X y me va a dar X. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos también a lo último de la clase. Acá planteamos la K de este equilibrio, que era la K de hidrólisis, era igual a X cuadrado sobre la concentración de la sal. Y yo sé que X es la concentración de oxidrilos. Entonces ya la puedo reemplazar y despejar. Así que me queda que la concentración de oxidrilos va a ser igual a la raíz cuadrada de la K de hidrólisis por la concentración de la sal. ¿Está? Bien, la K de hidrólisis, en este caso, era igual a la K de la base, que a su vez es igual a la KW sobre la K del ácido. ¿Está? Por lo tanto, ¿sí? Esta K de hidrólisis, ya directamente le podemos poner KB si ustedes quieren, la K de la base, va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14 sobre la K del ácido, que la K del ácido era 1,3 por 10 a la menos 5. Acá le pongo K de la base.
Es lo mismo, ¿sí? No hay problema. Bueno, vamos a poner exquisitos con eso. ¿Cuánto les da esa K de hidrólisis o K de base? 7,69 por 10 a la menos 10. ¿Alguien más la hizo? Por 10 a la menos 10. Bien, concentración de la sal. Aquí va a ser igual. Dijimos que de sal se me formaban 2 milimoles. Tengo 2 milimoles. ¿En qué volumen están esos 2 milimoles? Y bueno, tenía 100 originalmente y le agregué 20, 120 mililitros. Mili, se me va con mili. Así que, ¿cuánto les da la concentración de oxidrilos? $3,57 por 10 a la menos 6. Y el pH, 5,4. Por lo tanto, el pH pequeño detalle. El pH tiene que ser 8,6. 8,6. Sí, profe, porque ahí el compañero no hizo la raíz. La concentración de oxidrilos da 4,29 por 10 a la menos 4. No, fíjate que a Juan Francisco le da 2,14 por 10 a la menos 4 y es el que no hizo la raíz. Está bien, digamos, 3,57 o 3,58 por 10 a la menos 6. O sea, juntamente es Juan Ah, no, no Francisco, dije nada, no dije nada. no pasa nada. Bien, entonces pH 8,6. Ahora nos queda el último punto, que es cuando agrego 22 mililitros. Lo voy a hacer acá chiquito. 22 mililitros de titulante. Vamos a hacer una línea acá. Fíjense que cuando agrego 22 mililitros, tengo mi ácido débil. Vieron que esto no es difícil, sí por ahí es un poco tedioso todo el procedimiento. Si a ustedes les llega a tocar en el parcial una curva, traten de hacerla lo más detallada posible, así más o menos como la estoy haciendo yo, ¿sí? En cada punto hacer las reacciones, entonces van a evitar confundirse, digamos. Porque la verdad que difícil tiene muy poco esto, sino que más bien es no arrastrar ningún tipo de error. Bien, de ácido débil tengo los 2 milimoles, ni más ni menos. Pero ahora de base
estoy agregando 22 mililitros, ¿sí? Que son 0,1 molar, es decir, 2,2 milimoles. De sal voy a seguir teniendo los 2 milimoles. No se me puede formar más sal que eso porque se me ha consumido todo el ácido, ¿sí? 2 milimoles, así que acá le resto 2 milimoles y tengo un exceso de 0,2 milimoles de base fuerte, del hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio al ser fuerte está totalmente disociado, ¿sí? Y es 1 a 1 la estequiometría, por lo tanto si tengo 0,2 milimoles de hidróxido de sodio, tengo 0,2 milimoles de oxidrilos. Y esos 0,2 milimoles de oxidrilo están en los 100 mililitros de ácido que tenía, más los 22 de base que le agregué. O sea, en 122 mililitros. Y esto es igual a la concentración de oxidrilos. Si le aplico el menos logaritmo de esa concentración, obtengo el pOH. $2,78 el pOH. Y el pH entonces, en este punto de la curva, va a ser 11,22 exactamente. 11,22. 11,22. Muy bien. Y ahí ya tenemos la curva de titulación de este punto. O sea, tenemos los puntos para hacer la curva. La curva, en este caso, fíjense que era de un ácido débil, así que arranca abajo. Yo no le voy a hacer los puntos, pero la curva tiene más o menos esta forma. ¿Está? En donde acá está el punto de equivalencia y este es el punto medio. Es el punto medio que yo les había dicho que era el punto de máxima capacidad reguladora. Y fíjense que acá en la gráfica se puede apreciar que necesito agregar mucho, este volumen de titulante, tengo que agregar mucho ácido, mucha base, perdón, en este caso, para que el pH suba muy poquito, ¿sí? Es el punto de máxima capacidad reguladora, ¿sí? Se aplana. Si es supónganse que es de una base débil que titulo con un ácido fuerte, bueno, la curva va a tener esta forma, ¿sí? Va a ser así, se va a aplanar y después va a ser el salto, ¿sí? Bueno, vamos a ver el 4, que el 4 tiene una pequeña diferencia con lo que veníamos viendo. Fíjense que dice que se titulan 100 mililitros de cianuro de sodio, 0,02 molar, con ácido clorhídrico, 0,1 molar. Hallar el pH inicial, el pH en el punto medio, el pH en el punto de equivalencia y cuando se ha agregado un 10% de exceso de titulante. ¿Está? Bien. Fíjense que yo acá lo que tengo inicialmente no es ni un ácido ni una base, es una sal. O sea, yo inicialmente tengo una sal.
¿Y esta sal de dónde viene? Esta sal viene del hidróxido de sodio y del ácido cianhídrico. Por lo tanto, ¿sí? Esto es una hidrólisis, ¿está? Porque tengo la sal que viene de una base fuerte y de un ácido débil. Es una hidrólisis, como vimos hoy. ¿Qué es lo que pasa cuando está en presencia de agua esta sal? Y bueno, descompone el agua y se me reconstituye lo que es el ácido débil. Y me libera oxidrilos. ¿Está? Eso es lo que está pasando inicialmente en esta titulación. Bien, como hicimos hoy, acá tengo una concentración de sal que me da X y me da X. ¿Sí? Entonces la K de esta hidrólisis, fíjense que acá voy a tener concentración de oxidrilo, que es lo que me va a estar determinando el pH. Por lo tanto, necesito conocer la K de la base. La K de la base va a ser igual a X cuadrado sobre concentración de la sal. X vale concentración de oxidrilos, entonces lo puedo reemplazar y despejar. La concentración de oxidrilos va a ser igual a la raíz cuadrada del K de la base por la concentración de la sal. Bien, el K de la base no lo tengo la K del ácido. Entonces, como vimos hoy, como la K del agua o la constante de autoprotólisis del agua es igual a la K del ácido por la K de la base, y a mí me dan la K de este ácido débil, entonces la K de la base va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14 dividido la K del ácido, que me la da de dato, que es 5 por 10 a la menos 10. Reemplazan ahí. ¿Qué concentración de sal tengo? Bueno, la concentración de la sal es 0,02 molar, me la da de dato el enunciado, ¿sí? Por lo tanto, la concentración de oxidrilos va a ser igual. ¿Cuánto les da la K de la base? ¿2 por 10 a la menos 5? Dos por 10 a la menos 5. Y esto multiplicado por la concentración de la sal, que es 0,02 molar. ¿A cuánto es igual la concentración de oxidrilos? 6,32 por 10 a la menos 4. A la menos 4 molar. Por lo tanto, en este punto, el pOH aquí es igual 3,18
y el pH va a ser 10,8. ¿Sí? Redondeando acá. Bien, entonces ya obtuve el pH inicial. Ahora me pide calcular el pH en el punto medio. ¿Se acuerdan cuál era el punto medio de la titulación? Cuando he agregado la mitad de titulante, la misma cantidad de base que de sal. En este caso, la misma cantidad de ácido que de sal, porque estoy agregando un ácido a una sal. ¿Está? Pero bueno, se entiende igual. O sea, yo estoy agregando, fíjense que por los volúmenes vamos a trabajar, sí, con los mismos datos que veníamos, los mismos valores de moles que veníamos trabajando. Entonces voy a tener el cianuro de sodio, que lo titulo con el ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. ¿Sí? ¿Y esto qué me forma? Y bueno, me forma ácido débil, ¿sí? Pero bueno, este es un ejercicio particular. Me reconstituye ácido débil. Bien, dicho esto, en el punto medio, si acá tenía 2 milimoles, acá agregué 1 milimol y acá se me formó 1 milimol. ¿Sí? Entonces, en el punto medio, ¿sí? La concentración de, ¿sí? En este caso, hidrogeniones. ¿Por qué hidrogeniones? Porque, ¿sí? Voy a estar, el pH me lo va a estar dando el ácido débil. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el planteo. A mí se me formó este ácido débil. ¿Está? Tengo la sal y el ácido débil. Este ácido débil es el que me está dando el pH. ¿Se acuerdan cómo calculábamos el pH de un ácido débil? Concentración de hidrogeniones. ¿Sí? Profe, ¿y ahí Sí. el anión de la sal no aporta el pH? No. De esta sal, Ajá, no, porque no hidroliza. O sea, esta sal hidroliza, pero cuando está sola en presencia de agua. ah, ok, Acá está con su ácido débil. listo, listo. Perfecto. Entonces es una solución reguladora. K del ácido, concentración del ácido sobre concentración de la sal. ¿Está? Esta es mi sal, concentración de la sal, concentración del ácido. Todo esto no me interesa porque yo sé que en el punto medio la concentración del ácido era igual a la concentración de la sal. Así que el pH era el menor logaritmo de la K del ácido. Ustedes acuérdense que para que una sal hidrolice, mientras escribo acá, le aclaro ahí a la persona que preguntó, tiene que estar la sal solita en presencia de agua, ¿sí? Acá está la sal, pero está en presencia de su ácido débil. Entonces es una solución reguladora. ¿Cuánto les da el pH en este punto?
9,3. Muy bien, fíjense que estoy agregando un ácido, así que el pH va bajando, vamos bien. Este es el pH en este punto, 9,3. Ahora me pide calcular en el punto de equivalencia. Punto de equivalencia. ¿Qué pasaba en el punto de equivalencia? Y bueno, las concentraciones del titulado y el titulante se igualaban. O sea que la concentración de la sal y la concentración del ácido fuerte que estoy usando de titulante se igualan y me da esa misma cantidad del ácido. En este caso la misma cantidad porque es todo 1 a 1, ¿sí? Siempre tienen que tener en cuenta la estequiometría. Bien, yo de la sal tenía 2 milimoles, por lo tanto en este punto debía haber agregado 2 milimoles de ácido y se me tienen que haber formado 2 milimoles del ácido débil. La sal se me consumió, el ácido fuerte se me consumió, lo único que tengo, ¿sí?, es mi ácido débil solo, sin sal, sin nadie más. Entonces, lo calculábamos como calculábamos el pH de un ácido débil que estaba solo. Fíjense que este ácido débil se va a disociar de esta manera y decíamos que teníamos una concentración del ácido menos lo que se disociaba, que este X siempre lo despreciábamos y me daba X y me daba X, y que X era igual a la concentración de hidrogeniones. Entonces acá ¿sí?, decíamos que la K del ácido era igual a X cuadrado sobre la concentración del ácido. Por lo tanto, y reemplazando hidrogeniones por X, me queda que la concentración de hidrogeniones es igual a la raíz cuadrada de la K del ácido por la concentración del ácido. Bien, la K del ácido la tengo de dato. ¿Cuál va a ser mi concentración de ácido? Y bueno, tengo 2 milimoles. ¿En qué volumen están? Yo sé que tenía 100 mililitros de sal original. ¿Cuánto agregué en este punto del ácido fuerte para obtener 2 milimoles? Perdón. Sí, eso lo tienen que saber calcular. En este caso es una pavada porque es lo mismo que venimos trabajando. Pero bueno, yo tengo 2 milimoles de ácido. Esos 2 milimoles los obtuve de multiplicar el volumen en mililitros por la concentración molar. La concentración molar del ácido clorhídrico era 0,1 molar. Entonces, para calcular el volumen en mililitros que necesito para agregar 2 milimoles, es igual a 2 milimoles dividido 0,1 molar. Acuérdense que el molar son moles sobre litro. Entonces, el mol se me va con mol, este litro pasa para arriba, me forma mililitros, y esto es igual a 20 mililitros. ¿Está? ¿Se entendió cómo hice esto? Un pasaje de unidades, de la unidad 1, ¿sí? Bien. Dicho esto, entonces tengo 100 mililitros de la sal y agregué 20 mililitros del ácido. Es decir que esto está en 120 mililitros. Por lo tanto, la concentración del ácido, ¿a qué es igual?
0,0166 es la concentración del ácido. Y ¿cuánto la concentración de hidrogeniones? Son esos 2,89 por 10 a menos 6, supongo, que me escribieron ahí. Concentración de hidrogeniones, entonces, 2,89 por 10 a la menos 6 molar. Y el pH, entonces, 5,54. Perfecto. ¿Alguna duda de esto? Vamos a pasar al último punto, que es cuando les dice que se agregaron un 10% de exceso de titulante. Cuando les dice que se agregó, a ver, esperen que lo voy a escribir acá arriba, 10% en exceso de titulante. Se está refiriendo a un 10% más de mililitros de titulante. ¿A partir de qué punto? Y bueno, del punto de equivalencia. ¿Sí? Por eso es de exceso. Cuando yo alcanzo el punto de equivalencia, listo, cumplí mi objetivo. Si le sigo agregando, le estoy agregando en exceso. ¿Está? Bien, entonces, en el punto de equivalencia, yo necesité, o mejor dicho, para alcanzar el punto de equivalencia, necesité de 20 mililitros de titulante. Es decir que 20 mililitros de titulante me representa el 100% del volumen que necesito. Si yo agregué un 10% extra, bueno, 10%, ¿cuánto será de ese total que necesitaba? X, es decir, 2 mililitros. Entonces, el 10% de exceso de titulante es cuando he agregado 2 mililitros en exceso. ¿Sí? Es decir, que en este punto voy a tener 22 mililitros de titulante. ¿Sí? Disculpen ahí, me había confundido. Muchas gracias, Nahuel. Son 22 mililitros de titulante. El volumen total van a ser 122 mililitros. ¿Está? Bien. Dicho esto, vamos a plantear nuevamente las reacciones. Tengo mi sal. Le agrego el ácido clorhídrico. Y se me vuelve a formar mi ácido débil. Yo tenía 2 milimoles acá. Eso permanece invariable porque es el volumen que tenía del titulado, digamos, no le agregué ni le saqué. Es lo que tenía originalmente, son 2 milimoles. Y ahora agregué 22 mililitros de titulante. 22 mililitros de una concentración 0,1 molar. Por lo tanto, estoy agregando 2,2 milimoles. Y del ácido débil se me van a volver a formar 2 milimoles. Bien, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, la sal desaparece y yo lo que tengo es ácido fuerte y ácido débil mezclado. Obviamente, este ácido débil va a ser mucho más grande que el ácido débil y va a ser el que me va a determinar el pH, ¿sí? Y lo vamos a ver ahora, fíjense. Vamos a calcular primero la concentración de hidrogeniones que me está aportando la solución
del ácido clorhídrico en exceso. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte, por lo tanto va a estar de esta manera, o sea, disociado. Es una 1 a 1, es decir que 2,2 milimoles, perdón, acá es 0,2, porque 2 me reaccionan, ¿sí? Para formar la sal. Me quedan 0,2 milimoles de exceso. Entonces tengo 0,2 milimoles de ácido clorhídrico, ¿sí? Que me representan 0,2 milimoles de hidrogeniones. ¿En qué volumen están estos 0,2 milimoles? En 122 mililitros. Así que, ¿cuánto les da la concentración de hidrogeniones provenientes del ácido clorhídrico? (1,64 por 10 a la menos 3 molar. ¿Y cuánto era la concentración de hidrogeniones que me aportaban estos 2 milimoles de ácido débil? Lo calculamos en el ejercicio anterior, ¿se acuerdan? Esperen que me perdí. 2,89 por 10 a la menos 6. Fíjense que 2,89 por 10 a la menos 6 son los hidrogeniones que me está aportando el ácido débil. Fíjense que este es bastante más grande, esta concentración de hidrogeniones del ácido fuerte respecto a la del ácido débil. Y acuérdense que acá las concentraciones tendría que calcularlos, pasarlos a moles, ¿sí? Pero no vale la pena porque directamente a este lo puedo despreciar, ¿sí? Y calcular el pH en base a el exceso que tengo de ácido fuerte. Es decir que el pH en este punto va a ser igual al menos logaritmo de esta concentración. pH 2,79. Y listo. ¿Está?